Aquí inicia el cliente. Soy Marco Antonio Merino y hoy en el programa tendremos una interesante entrevista con el economista Carlos Adriancén para hablar de la economía global y nacional que ya golpea nuestros bolsillos. Y atención viajeros, también tendremos una entrevista con Sky, que anunció un acuerdo de código compartido con Air Europa, ampliando las opciones de conectividad para los pasajeros que viajan entre Europa y Sudamérica. Y además estuvimos en la Feria de Franquicias 2026, que durante 2 días impulsó este importante modelo de negocio. Pero antes vamos a nuestro tema del día. El tema del día está relacionado a las elecciones que definitivamente en unos días vamos a tener. Y el titular de este tema del día sería ¿quién pone el menú? Este titular me lo he robado de la congresista, que en paz descanse, Marta Hildebrand, que comentó en una disertación en el Congreso de quién es la culpa que los congresistas sean tan malos. Y ella decía, ¿quién pone el menú? El menú lo ponen los partidos políticos y el elector elige sobre ese menú, comentaba. Entonces, ¿de quién es la culpa de que tengamos malos congresistas y que estos malos congresistas quieran perpetuarse de alguna manera en el poder? En todos los estudios, más del 90% de los congresistas son rechazados y hoy más del 60% de los congresistas vuelven a postular. ¿Quién pone el menú? Los partidos políticos. Tenemos que darnos cuenta que si queremos surgir como el país, tenemos que tener los valores y los principios bien cimentados como ciudadanos. No podemos seguir siendo relativistas y decir, bueno, todo es corrupción, elegir a un corrupto más, ¿qué importa? No, sí importa. Importa mucho para el tema de la economía, de la pobreza y de lo que pasa y los destinos y el futuro de los jóvenes en este país. Por ejemplo, en un estudio de Proética del 2025, más del 68% de los encuestados comentaba que la honestidad y la integridad eran las cualidades principales que debería tener un político y sobre todo un candidato, y que esto estuviera por encima hasta de la experiencia política que pudiera tener. ¿Qué nos está diciendo este porcentaje? Que a pesar que una persona pudiera no tener experiencia, sí era muy importante, casi no negociable, su honestidad y su integridad. ¿Y qué estamos poniendo como menú para las próximas elecciones? Que debemos tener mucho cuidado porque ya la cédula es muy compleja con este desastre de candidatos que tenemos, más de 30 candidatos que tenemos, una cédula impresionantemente grande. Son 252 candidaturas a la presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento andino que registran sentencias penales firmes en su historial. Suman en total 291 sentencias de delitos que van desde incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, robo y hurto, lesiones, estafas, entre otros. O sea, estamos llenos de delincuentes. Esos son los candidatos por el cual, ese es el menú por el cual vamos a votar. Y es por eso que desde acá tenemos que tener mucho cuidado casi para descalificar a los partidos políticos que han puesto ese menú. Y definitivamente si es que no lo descalificamos a todos, porque no hay que ponerlos todos en el mismo saco, como bien mucha gente lo dice, por lo menos no elegir a estos que sí tienen denuncias.
Cuarto Poder hace poco, todas las semanas, está sacando partidos políticos con denuncias definitivamente al Senado, para los candidatos que van al Senado, a diputados, denuncias terribles. Gente que hasta con pistola ha disparado y que ha estado presa, pero que ahora aparentemente están rehabilitados. Ha salido un candidato a la presidencia para decir que ahora todas estas personas que están sentenciadas ya están rehabilitados. Y que bueno, como el Jurado Nacional los ha permitido su registro, bueno, que pasen nomás. Esas son las cosas no negociables que debemos tener en cuenta. Partidos con más candidatos y sentencias penales. Este no es un programa político, pero revisen esos partidos en general. Realmente es impresionante. Prácticamente todos tienen responsabilidad en haber dejado que se filtre, si es que dejaron que se filtre, o haber aceptado gente realmente que no tiene las capacidades para poder gobernar ni la conducta moral. Entonces, como reflexión, miremos ese menú. Y a veces es mejor hacer dieta o hacer ayuno y tomar agua o comer poco entre lo que se pueda salvar de ese menú. Vámonos ahora al pulso del mercado. Este estudio es un estudio de Datum acerca del proceso electoral justamente que tenemos en los próximos días, y se habla de cuál es la elección más importante para la ciudadanía. Y el 63% tiene como más importante la elección presidencial. Sin embargo, no nos olvidemos que en 5 años hemos tenido 4 presidentes, con lo cual el Senado y la Cámara de Diputados es igualmente importante, y hay 8% de senadores, 5% de diputados como importancia. Y creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque no es que estamos eligiendo un presidente, estamos eligiendo a senadores, a diputados, estamos dirigiendo al Parlamento andino, aunque el Parlamento andino mucha gente ni yo lo entiende mucho. ¿Cuál es la percepción sobre la intensidad de la campaña electoral? Que ya empezó con fuerza, un 19%, que ya empezó pero está fría, un 51%, y que aún no empieza, 27%. El inicio de la campaña electoral está en la conversación de la gente con respecto a por quién vas a votar, por qué, no sé cuántos. Debemos empezar a estar acostumbrados a hablar de política, pero de manera alturada. No necesariamente porque yo opino diferente que tú soy tu enemigo. No necesariamente porque mi candidato no es tu candidato, voy a ser tu enemigo. A veces se habla de que mejor no hay que hablar ni de política ni de religión para no pelearnos. Pero eso habría que pensarlo, porque eso es una incapacidad de poder discernir y conversar de manera alturada. Creo que tenemos que hablar de la política, y el enemigo no es la otra persona que piensa distinto a nosotros. ¿Cuál es la preferencia de la campaña electoral para nivel de información? A través de redes sociales, 14%, y organizar mítines y recorrer calles y mercados, 59%. Después, ¿dónde la gente se entera más? En el Facebook, 47%, en TikTok, 21%. En el caso de las redes sociales, básicamente está Facebook y TikTok como los elementos principales a enterarse. ¿Cuáles son, de alguna forma, a nivel de popularidad en general? Más que popularidad, es cómo me identifico a nivel de franja electoral sobre los dirigentes de los partidos políticos destinarán dinero a publicidad, medios vinculados con amigos, militantes y familiares para beneficiarse. Vimos que la franja electoral es una inversión que se le da a los partidos políticos, y ellos a su vez deciden en qué medios contratar. Creo que eso debería corregirse.
Estamos con toda la tecnología como para poder el jurado decir definitivamente cómo es el estatus de los medios de comunicación, tanto digitales en general, y que el jurado sea el que administre los medios en general. Se le asigne el monto, pero que se administre de acuerdo a un tema tecnológico. No es posible que mi pariente, que ha abierto un canalcito en YouTube, reciba la cantidad de miles porque el partido político considera que ahí debe poner la plata. Eso se presta a corrupción. Debe haber una central de medios o alguien definitivamente designado donde por audiencia y por una serie de características de brief que puede pasar el partido político, de intereses que el partido político tiene, esta empresa técnicamente le recomienda y mira esta recomendación. Los partidos políticos, dirigentes y partidos políticos destinan el dinero 47% y partidos políticos harán uso eficiente de la franja electoral 41%. Después, ¿cuál es el seguimiento que se le da a la gente a nivel de las redes sociales? Sigo a los candidatos políticos a nivel de redes sociales en un 24% y no sigo en un 76%. Hay de alguna manera, con respecto a la política y los partidos y las elecciones, un clima como de no querer participar, y necesitamos participar, ¿no? Necesitamos estar definitivamente metidos en la campaña en general. Ahora bien, otro elemento también importante con respecto a este estudio de Datum es el tema de la evolución que hay con respecto a la simpatía de las posiciones tanto de izquierda como de derecha como de centro. Y en general lo que podríamos hablar es que hay una derecha que es mayoritaria en un 28%, hay un centro, una posición de centro en un 15% y hay una izquierda en un 16%. ¿Cómo ha evolucionado esta simpatía entre la izquierda y derecha? En diciembre del 25, la izquierda moderada tenía 15% y ha subido ahora febrero a 16.6% en los últimos días en febrero. El centro de 19, que era un porcentaje mayor, ha decrecido a un 15%, y la derecha también, que era un 35%, también ha bajado a un 28%, aun cuando la derecha moderada sigue siendo la que más porcentaje tiene. Sin embargo, hay un elemento que no sabe si es de derecha, si es de izquierda o centro, que es en la mayoría en un casi 40%. Esto de alguna manera nos dice que la gente le ha dado como la espalda a la política. Y dar la espalda a la política es darle espalda a cuáles son los sentidos de derecha, izquierda, cuál es ese conocimiento que debemos tener con respecto a los conceptos ideológicos, con respecto al libre mercado, con respecto al social mercado en general, al social cristianismo que también existe en el tema de la política. Debemos ser políticos de todas maneras. Somos seres humanos políticos casi de nacimiento, porque eso es lo que define nuestros destinos. Ahora vámonos al corte y retornamos en su programa El Cliente. El día de hoy me complace presentar a Sebastián Fernández. Él es subgerente de rutas internacionales de la empresa Sky Airlines, que nos trae una gran noticia realmente para todos los peruanos. Bienvenido al Cliente, Sebastián. Buenos días, Marco Antonio. Un gusto y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Este acuerdo con Air Europa, que le llaman el tema de código compartido, que es esta noticia que ha salido en todos los medios con respecto a Sky, ¿qué le permite ahora al pasajero que de alguna manera te puedas ir a Europa
solo con un solo tiquete? Sí, ahí Marco Antonio, quiero poner un poco en contexto. Nosotros ya vamos a cumplir 7 años acá en Perú. Empezamos las operaciones justo en marzo del 2019, así que es un hito importante. Y dentro del plan de crecimiento que queremos hacer como Sky y seguir creciendo en Perú y en la región, un acuerdo de código compartido nos permite que un pasajero que viene de Europa y quiere viajar a la región, por ejemplo, en el caso de Europa desde Madrid, pueda en un mismo flujo de compra poder hacer un Madrid-Cusco a pesar de tener 2 aerolíneas distintas, ¿no? Un Madrid-Lima con Air Europa y puede ser un Lima-Cusco con Sky. Claro, o sea, su transacción es uno solo y no como antes que tenía que comprar casi 2 pasajes a diferentes líneas aéreas. Para el pasajero es ahora casi todo un se mismo integra flujo. y además también creo que el tema de las millas se acumulan prácticamente de todo el tramo. Depende de la negociación, pero efectivamente el vendedor, que caso es Air Europa, entra y comienza a vender, digamos, una ruta Cusco dentro de su portafolio de rutas. Esta integración de rutas implica que tu maleta, además, tú no te estés preocupando de sacarla y volverla a meter a otro avión, sino que ya la línea prácticamente es integrada y lo único que cambia es la bandera. Es totalmente correcto lo que comentas. Para el pasajero va a ser transparente, casi para un pasajero que compra desde Air Europa es como Air Europa es su comprador. Y con ellos dejan el equipaje en Madrid, llega el equipaje aunque en Cusco. se meta un avión Sky para ir a Machu Picchu. Exactamente. Y bueno, en caso haya un retraso de vuelo, por ejemplo, en un Madrid-Lima, tiene la confianza de que nosotros podemos hacerlo y reprogramarlo sin ningún problema en nuestra red de Lima-Cusco. Así, el pasajero, a pesar de que pierda, por así decirlo, su primer vuelo, puede ir en el siguiente sin ningún inconveniente. Ahora, Sky se ha caracterizado por ser una línea aérea low cost. Y Air Europa también está dentro de esa misma línea. Correcto. Eso implica que a nivel competitivo para ir a Europa es mucho más beneficioso irte por Sky que por otro lado, por otra línea. Este primer acuerdo hay que ponerlo también en contexto, que es el pasajero de Europa que quiere venir a Perú, a la región, ¿no? Entonces, al tener 2 aerolíneas que su principal competencia es hacer la tarifa, porque en una low cost que buscamos generar eficiencia a través de costos y eso trasladarlo al pasajero, permite que más pasajeros de Europa estén incentivados a viajar al Perú y conocer, digamos, nuestro país, conocer un Cusco, un Trujillo, una Arequipa, que son las rutas que principalmente estamos conectando desde o sea, Madrid. es un flujo importante de turistas que van a venir o de gente que quiere hacer negocios o al mismo turismo culinario que hoy en día en Lima está creciendo mucho. Ahora, pasajeros de Perú que quieran ir a Europa, ¿eso todavía no está? Eso está en una siguiente fase, está contemplado perfectamente. Ahora lo que desde el 1 de marzo que integramos ese acuerdo es únicamente Air Europa el que está disponibilizando los vuelos a Cusco o Cusco, Arequipa, Trujillo de la red que tenemos. Y en una segunda fase ya nosotros podemos disponibilizar, por así decirlo, un vuelo a Madrid y puede hacer un pasajero, por ejemplo, desde Arequipa, comprar una Arequipa-Madrid por Sky. Podría comprar una Arequipa Madrid por Sky. Correcto. Haciendo escala en Lima, asumo. Por supuesto. Destinos como Tarapoto, donde ustedes también llegan, o el norte del país, ¿también incluye en el caso de Air Europa que vengan acá o no? Nosotros tenemos 14 destinos domésticos. En esta primera fase estamos con Cusco, Arequipa, Iquitos, Trujillo y Tarapoto, los que están conectando con nuestra red. Estamos en un periodo, digamos, de permisos para poder ampliar la red, pero nuestra idea es que pueden conectar con los 14 destinos que tenemos a nivel doméstico. De acuerdo. ¿Cuál es este efecto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de venta, de un acuerdo interlineal a un acuerdo código único? ¿Esto aumenta la cantidad de clientes, aumenta la predisposición a comprar más? ¿Cómo funciona esto? Vamos a mirarlo desde 2 frentes. El frente del pasajero, que acá no hay mucho cambio. Digamos, el pasajero entre un acuerdo interlineal y un código compartido es muy similar. Pero de cara a las 2 aerolíneas, eso permite profundizar y que haya mejor despliegue, por así decirlo, del vuelo en todos los sistemas de ventas de la aerolínea aliada. En todo caso, para efecto del cliente, es un mejor nivel de servicio. Definitivamente. Porque todo lo integras en uno solo. Sí, correcto. O sea, no necesariamente va a generar esto un incremento en la venta, sino definitivamente un mejor servicio, o también. No, definitivamente va a haber un incremento en la venta, porque hay que entender que una aerolínea distribuye por distintos canales. Tiene su página directa, que es el pasajero que entra en la web, pero también existe el canal indirecto, que son las agencias de viaje. Agencias, correcto. Claro. Entonces, el pasajero a elección que puede comprar vía página web o una agencia de confianza, el código compartido mejora enormemente el despliegue del vuelo en una agencia de viajes. Entonces, eso permite que pueda haber un aumento de participación
para el pasajero que se quería atender a nivel de agencia. Hace 2 años este programa tuvo el placer de estar en Chile, en Santiago, invitado por ustedes, donde se expuso todo el tema de su plan de responsabilidad social y todos los proyectos que tenían para efecto de la mejora del tema del combustible. Hoy que estamos en una crisis de combustible y de energía, ¿cómo va este proyecto del tema hidrógeno y una serie de elementos que tienen que ver con el medio ambiente? Nuestro principal o uno de nuestros principales hitos como aerolínea justamente es la sostenibilidad, y una de las apuestas que hicimos es que toda nuestra flota sea una flota NEO. NEO es las siglas de New Engine Option, que es este nuevo motor que hace más eficiente el consumo. Que te reduce el vuelo, la cantidad de nosotros seguimos con la apuesta y no hemos cambiado nuestro plan de que toda nuestra flota quiere tener esa tecnología que hace más eficiente, que un pasajero que vuela con nosotros emite menos, digamos, contaminación, menos CO2 al ambiente por un viaje con Sky. También ustedes lanzaron un tema de fidelidad. Correcto. ¿Cómo va ese sistema? Porque finalmente tu competencia tiene un sistema muy robusto de fidelidad y ustedes recién están arrancando en ese tema, aunque es raro que una low cost tenga un sistema adicional de recompensa. Pero ¿cómo va esta campaña de fidelización? Primero, cuando nosotros hablamos locos, hay muchas, digamos, definiciones o muchos entendimientos, ¿no? Claro. Nuestro entendimiento de locos y nuestra definición de locos es cómo nosotros hacemos nuestros procesos lo suficientemente simples para que eso se traslade en una ventaja competitiva de costo, y eso lo podríamos trasladar al pasajero. Efectivamente, mientras más servicios incorporemos, puede haber mayor complejidad que haga que nuestra estructura sea un poco más costosa, pero como nuestra apuesta es principalmente en el avión, en la tecnología, el combustible, y generamos el ahorro del combustible, creemos que podemos agregar otra serie de servicios y productos que no afecten a nuestra ventaja competitiva. En ese caso, creemos que un programa de fidelidad era un programa muy potente de cara a darle un servicio al pasajero y no perdía nuestra ventaja competitiva en costo. Entonces, no era, digamos, alejarnos de nuestro plan de ser una loco, sino era darle un mayor beneficio a un pasajero manteniendo nuestro modelo que es ser locos. Y sí, cuando comenzamos a hacer varias consultas, varios análisis, veíamos que era fundamental y era un producto muy valorado al pasajero, y nos ha ido bastante bien. Hemos lanzado hace casi 2 años, tuvimos 1 millón de inscritos en toda nuestra red, digamos, en el programa, y seguimos creciendo, y ahorita estamos alrededor de 1,5 millones de inscritos en el programa. Ahora, este CRM que de alguna manera maneja todo el tema de fidelización y todos los análisis de BI, es una de las cosas más potentes cuando uno maneja un CRM y un BI, está en la segmentación. Correcto. ¿Cómo de alguna forma se ha segmentado a raíz de que ahora tienen la data de estos clientes? ¿Cuáles son clientes que van más a Sky? ¿Hay una diferencia del comportamiento de ustedes con el comportamiento de otras líneas? Nosotros queremos darle mayor cuidado, por así decirlo, estar bien pendiente de nuestro cliente platino, ¿no? Nuestro cliente platino justamente es el que podemos segmentar con nuestro programa de fidelidad. Es un cliente que, por las mismas características, viaja más con nosotros. ¿Cuánta frecuencia tiene, por ejemplo, el platino? Haciendo comparaciones, en el Perú un pasajero promedio viaja menos de un vuelo al año. Un platino puede incluso duplicar esta tendencia de viaje dependiendo del cliente, ¿no? A nivel internacional. A nivel internacional, incluso a nivel doméstico, pero digamos acá promedio juntando doméstico e internacional. Nuestro beneficio busca extenderle una mayor flexibilidad, teniendo en cuenta que es un pasajero de mayor recurrencia. Entonces, el pasajero puede hacer cambios de vuelo con, digamos, mayor libertad, sin tener tantas penalidades o costos, que de por sí nosotros somos una aerolínea que tiene una barrera baja de costos, pero queremos tener incluso más flexibilidad a ese pasajero. Y ese creo que es nuestro diferencial. Nosotros somos una aerolínea que busca ser muy flexible, digamos, en comparación a otras aerolíneas, y con nuestro pasajero platino, nuestro pasajero de mayor valor, queremos ser incluso
más flexibles en ese sentido. Lamentablemente la televisión es un poco cruel en los tiempos, ya me están avisando, es todo este conflicto que hay actualmente con Irán y Israel y Estados Unidos, que está de alguna manera mirando un tema de abastecimiento del petróleo. Ustedes han hecho algunos cálculos si es que esto se mantiene, cuánto va a subir, cómo va a generar un alza en los vuelos en general. Sí, el tema del combustible es algo que ya estamos, digamos, enfrentando. Ha incrementado la tarifa 40%. 40%. Esto, tenemos distintos escenarios. Eso se puede extender y nuestro escenario es incluso extenderlo a junio, donde tenemos precios elevados. ¿Eso te ha generado una contracción de la demanda? Eso genera una contracción de demanda y también lo que está sucediendo es una alza en las tarifas, porque efectivamente la aerolínea tiene que compensar el costo del combustible, que es el principal factor de costo en una estructura, y eso se está transparentando, digamos, a una estructura tarifaria, e incluso estamos viendo en rutas donde se puede haber una contracción de oferta, evaluarlo si es necesario, siempre teniendo en cuenta la menor afectación al pasajero. Bueno, esperemos que esto se solucione lo antes posible. Sebastián, te agradezco mucho de haber estado en El Cliente. Los felicito por esta novedad. Espero que hagan más alianzas de este código que de alguna manera beneficia para el cliente, para todas sus rutas. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Una buena noticia para el sector hotelero. El Pullman Lima Miraflores fue reconocido como Best Luxury Rooftop Design and Leisure Hotel por el Luxury Lifestyle Awards, referente global en la identificación de proyectos que marcan tendencia en el mundo del lujo. El premio abarca tanto el hotel ubicado en la Avenida Larco y su Ambra Rooftop Bar. ¡Felicitaciones! Perú vibró alto con el primer festival Coke Studio. El festival gratuito, organizado por Coca-Cola, reunió a los principales artistas peruanos que hoy marcan el pulso de la música e impulsan la cultura. Con esta presentación, Perú se convierte en el tercer país de Latinoamérica en recibir el festival Coke Studio, después de Colombia y Chile, consolidando así su papel estratégico dentro de una plataforma global que apunta a impulsar la escena musical. Una alianza tecnológica de alto impacto, United completó la instalación en más de 300 aviones regionales con Wi-Fi de Starlink y otros 500 aviones espera tenerlo para finales del 2026. Este importante paso tecnológico ha permitido duplicar la satisfacción de los clientes, que ahora poseen una plataforma abierta durante el vuelo. Y hablando de vuelos, sin duda, hay una misteriosa conexión entre las donas y los viajes. Quizá por ello Dunkin' anunció su regreso a la ciudad del Cusco, que ahora tendrá su primera tienda en el Real Plaza de la ciudad imperial. La marca organizó para su lanzamiento una colorida comparsa por la Plaza de Armas y el barrio de San Blas. Sin duda, una dulce noticia. Vámonos a un corte y al regresar conversaremos con el economista Carlos Adriancén para hablar de los cambios en la economía global y sus repercusiones en el país. Ya regresamos. El día de hoy realmente me complace presentar a un invitado de lujo, Carlos Adriancén, uno de los mejores economistas que tiene el país, aparte de catedrático, que vamos a analizar un poco la problemática actual a portas de unas elecciones tan importantes para el país. Bienvenido al Cliente, Carlos. Encantado de estar en tu sintonizado programa. Gracias, Carlos. En el último CADE que tuvimos acá en Lima, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo comentó casi como que le jaló las orejas a los empresarios del hecho de no participar, pero no necesariamente activamente, sino en alguna influencia en la política. El hecho de que los empresarios se han mantenido al margen y hoy estamos viviendo de alguna manera estas consecuencias de haber dejado casi como una cuerda paralela la política peruana. ¿Tú qué piensas con esta apreciación? Todo ciudadano debe participar en política. Debe participar activamente y de forma transparente. En el caso de los empresarios y en el caso peruano, un país marcado por el vocablo mercantilismo se presta a confusiones.
a gente que cree que la participación de los empresarios en política debe ser protagónica. Es usual, por ejemplo, que los gobernantes consulten a los empresarios. Bueno, los gobernantes cuando llegan al poder ya es muy tarde para que consulten. Lo que deben hacer es tener una clara visión de hacia dónde quieren llevar al país y además que ésta entusiasme a los empresarios, porque de alguna manera ellos son el atlas que carga al planeta, al país. Exacto. Si los empresarios son exitosos, la pobreza se reduce, aparecen billonarios y el país está enrumbado, cosa que no pasa en la actualidad. Como decía Marta Hildebrand, un menú espantoso como congresistas que entran ahora para diputados y senadores y que prácticamente estamos repitiendo el plato, y ahora último con denuncias penales que tiene la gran mayoría de partidos importantes, gente que ha disparado con arma a otra persona, gente que están juzgadas, y eso es la moralidad que estamos llevando para las próximas elecciones. ¿Qué opinas al respecto? El Perú en los últimos 70 años tiene 3 etapas marcadas. El Velascato, caída consecutiva, que termina en los 90, alguna recuperación a partir de mediados de los 90, y el congelamiento de todas las reformas, sino la aplicación de antirreformas en los últimos 10 años. A pesar de todo, el Perú tiene a los peruanos, tiene un auge exportador impresionante que mantiene al país con un crecimiento mediocre. Los empresarios son los que han hecho esto. Ese 3% que tenemos, en comparación a lo que hubiera hecho Castillo, es producto del empuje, por ejemplo, de los agricultores y de los mineros peruanos. Pero nos lavan la cabeza, nos cuentan que los porcinos vuelan. Yo asumo que Carlos, tú has revisado los planes económicos y políticos de gobierno de los primeros candidatos, porque tenemos la locura de tener más de 30 candidatos. La izquierda ha buscado que esto sea así. La cédula no es una casualidad, no es espontánea. Se paga para que inventen grupos políticos que no existen y se manejan los procesos electorales de manera tan poco transparente que a mí todavía no me queda claro que Pedro Castillo fue elegido por los peruanos. Efectivamente, además, te digo, la cédula es tan complicada, tan grande, que la cantidad de votos nulos y erróneos y que van a haber en esta elección, no hay que ser pitonizo para saber que va a ser enorme. Con lo cual el presidente que va a ser elegido, va a ser elegido con muy poco porcentaje. Han cocinado una cédula compleja como para que cualquier turbidez sea atribuible a la cédula. Es poco probable que el peruano cometa errores enormes. Un resultado sorpresivo va a ser producto de lo que en Argentina se llama un quilombo. Por eso es tan importante que los partidos políticos o las agrupaciones políticas pongan personeros para asegurar que no se repita lo de Castillo. Desdichadamente no lo están haciendo y parece que se podría, digamos, repetir una elección dirigida. Tú has revisado, asumo, los planes de Renovación Popular, de Fuerza Popular, ¿no? ¿Cómo miras el tema económico? Por ejemplo, Renovación Popular habla de un crecimiento de un 7%, aproximadamente crecimiento sostenido, una inflación de 2.5%, básicamente garantizan una inversión privada superior a los 65.000 millones de dólares y mucho foco en obras por impuesto. ¿Te parece coherente un poco estos planteamientos? Cualquier gobernante que llegue tiene un primer gran problema. La gobernanza estatal está prostituida. El mejor candidato, el que cualquier televidente de tu programa entienda que es el mejor, o sea, el menos mal, se enfrenta a una burocracia terriblemente corrupta, que no cumple la ley. Pero esta no es una declaración retórica. Esto, señor televidente, está publicado consistentemente en los últimos 25 años en la base de indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Cuando tú tienes una empresa y todos tus trabajadores no obedecen
y roban, la empresa quiebra, aunque el gerente sea el señor Merino, una gran empresa. Lo que pasa en Perú hoy es que llegue quien llegue, va a tener que ordenar y limpiar. ¿Se puede crecer al 7%? La historia del Perú lo ha mostrado. ¿Se puede tener la inflación al 2%? La historia del Perú lo ha mostrado. Lo que no ha mostrado la historia del Perú es un proceso sostenido en el largo plazo de crecimiento, porque al ser una economía básicamente extractiva por las reglas de izquierda que tiene en el fondo, que subyace todavía, sube la exportación, pero la inversión, que es lo que incluye a los peruanos, no crece. Somos lo que Acemoglu y Robinson llamarían una economía extractiva, lo que la izquierda produce desde el Congreso desde hace más de 50 años. Uno de los temas importantes seguramente que va a tener el próximo presidente es esta relación con el Senado ahora y los diputados. Casi como que el primer poder del Estado, bueno, de hecho en la teoría se decía, pero hoy con más fuerza casi como que nos gobierna, es el poder legislativo, porque él es el que saca a los presidentes y los pone como quiere. ¿Cómo crees que este presidente definitivamente, no necesariamente, seguramente con esta cédula y toda la complicación va a tener mayoría del Congreso, va a tener que lidiar con este Congreso en la que ahora el Senado se vuelve tan importante y donde va a tener que transar en muchos casos para poder tener gobernabilidad? ¿Cómo ves ese panorama? Joseph Scalia, el mejor jurista norteamericano del siglo XX, sostenía que necesitamos congresos bochincheros. Pero los congresos bochincheros que han construido Estados Unidos se deben enfrentar a presidentes líderes, no a personas más prontuariadas que... No estoy hablando de los últimos 10 presidentes peruanos, pero la verdad es que sí. O sea, no nos dejamos meter miedito porque ahora el Congreso va a ser variopinto. Si elegimos bien, si elegimos a los menos malos, es muy probable que con un Congreso variopinto, no con mayoría en el Congreso, los presidentes no puedan abusar, tengan que caminar concertando. Y si tienen buenas ideas y saben convencer, yo soy bastante esperanzado del Perú. En el Perú, bueno, te digo, se dice que hay dos tipos de personas. Los optimistas tacaños, que con poco se contestan, los pesimistas que dicen no estamos haciendo lo correcto, pero podemos desarrollarnos. Y hay que ser pesimista, no estamos haciendo lo correcto, pero hay que ser un pesimista que si crece al 5% se siente mal, que debe aspirar a crecer al 7% sostenidamente por 50 años. Eso es lo que desarrolla el país. ¿Tú cómo ves el hecho de que no somos un país caudillista, pero este líder definitivamente debe tener todos los valores morales, por lo menos que nos pueda realmente gobernar? Más es la persona, por supuesto, con meritocracia, con capacidad, porque ya estamos hartos de improvisados. ¿Cómo ves esta combinación de valores morales y meritocracia? Lo primero que tiene que hacer quien gobierne es limpiar una burocracia ineficaz, corrupta, incumplidora de la ley, y luego ordenar la economía hacia niveles de crecimiento que pulvericen la pobreza. El Perú lo ha mostrado. El Perú ha crecido hace 6 o 7% por persona por 2 o 3 años, pero rápidamente comienzan las creencias de izquierda de que hay que inflar el Estado, que la corrupción estatal no es mala. Hay un candidato que dice que robar en su casa es corrupción. No. Robar en la casa de todos los peruanos es robar y eso es corrupción. Los gobiernos regionales hoy tienen mucha fuerza. ¿Tú cómo dirías que la regionalización debería ser reconstruida? ¿Qué piensas sobre los gobiernos regionales? No hay nada más corrupto que los países pobres. Los países ricos se hicieron ricos porque se ordenaron y se limpiaron. Los países pobres son países tremendamente corruptos. El Perú es un país donde la costa sur y Lima tienen el doble de producto por habitante que el resto del Perú. Hay zonas donde la corrupción campea, donde la ley no se cumple. Entonces, dejar a esos gobiernos sin ordenar su institucionalidad es mandarlos al fondo del hambre
¿Qué es lo que quiere la izquierda para distribuir dádivas? Hay que ordenar todo el país. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho de haber estado acá en el programa del cliente. Espero tenerte físicamente en otra. Yo vuelvo a cometer el error de no tener el honor de llegar a tu programa. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Y en nuestra sección eventos, nos fuimos a la 8ª edición de la Feria Internacional de Franquicias, la FIP 2026, que se realizó en Lima y reunió a los referentes nacionales e internacionales de este importante modelo de negocio y en donde se reconoció a Raúl Díez Canseco Terry como referente del sector. Veamos la nota. Nos encontramos en la 8ª edición de la Feria Internacional de Franquicias del Perú 2026 y el cliente ha llegado para descubrir cuáles son las tendencias que están marcando el rumbo de los negocios en el país. Acompáñenme. El valor de este encuentro es promover. Siempre nosotros tratamos de promover y contagiar ese espíritu de emprendimiento a través de las franquicias, de crecer, porque el crecer a través de las franquicias implica mucha más rapidez, menos inversión y sobre todo hay que prepararse para eso. Hay que, vamos a decir, hacer todos los procesos, los manuales y obviamente una empresa que no tiene know-how, una empresa que no tiene una marca consolidada, no puede ser franquicia. Entonces, este evento motiva eso, a profesionalizarse, a hacer las cosas bien, a registrar su marca y hacer un buen proceso y dejar esto para que comparta el éxito con otro inversionista. ¿Y qué posibilidades de inversión ve para el Perú como resultado de esta feria? Bueno, mira, si cuantificamos, yo diría, ahorita hay cerca de 30 empresas participando. Cada una de estas tiene una inversión promedio de $50,000, vamos a poner, y ahí tienes por lo menos unos 1,5 millones acá de inversión. Si hay uno que venda o todos vendan una sola, puede haber 1,5 millones ahorita de, como vamos a decir, de producción económica, ¿no? Ahora, normalmente por la experiencia que ya tenemos en las ferias, no se vende una, sino se venden varias. ¿Por qué? Porque pueden salir de acá una, pero posteriormente, por el impacto que ha generado esta feria, vienen las compras y terminan vendiendo 3, 4 cada una. Entonces estamos hablando de esos 1,5 millones por 4, por lo menos pueden salir por lo menos 6, 7 millones de dólares de esta feria. Nos encontramos con Rafael Talavera, fundador de la Feria Internacional de Franquicias. Mucho gusto de tenerlos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tan importante cree que ha sido el lanzamiento de estos premios y cómo impulsa a las personas a seguir incursionando en las franquicias? Bueno, es un gran gusto que, como lo mencioné, que el tema de franquicias siga en boga, de que se haya entendido que las franquicias en sí son un instrumento muy importante para el comercio y la economía de un país y para el comercio y la economía del mundo en sí. Nos conecta con el mundo, en este caso al Perú. En este momento especial, la Cámara Peruana de Franquicias rinde un merecido reconocimiento al señor Raúl Díez Canseco Terry, fundador y presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola. Y eso nos hace sentir muy orgullosos. Han pasado 50 años y es primera vez en mi vida que tengo el honor de estar frente a los que, como yo, arriesgaron, crearon, desarrollaron, así misionariamente apoyando a Perú. Una mente muy visionaria, el haberse arriesgado, supongo, en ese tiempo, a apostar en este modelo de comercio y de economía que fue la franquicia en ese entonces, que como mencioné al principio se decía franquiqué porque no sabíamos qué cosa era y se fue aprendiendo y conociendo.
Y miren hoy en día lo que significan las franquicias en el Perú y en el mundo. Bueno, creo que ese es un premio y un reconocimiento por el nombre, al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, a peruanizar el Perú. Creo que es un reconocimiento totalmente válido y que creo que va a ser un estímulo muy importante para los que reciban este premio por todo ese esfuerzo y trabajo que ha realizado don Raúl Díaz-Canseco. Tenemos que tomar en cuenta que este es un trabajo que genera mucho empleo, pero además es muy importante porque existen muchos emprendimientos en el Perú y esta es una gran posibilidad que tienen los peruanos para poder buscar un horizonte y una visión empresarial. Creo que es un reconocimiento importante que pueden tener los empresarios para desarrollar negocios en el Perú. Estas 500 franquicias que existen en el Perú generan no solamente crecimiento económico, sino también generan empleo y también es una manera también de hacer un trabajo y esfuerzo por innovar. Y como les digo, los emprendedores pueden tener ahí un camino muy importante para su desarrollo empresarial y económico. Se nos acabó el tiempo. No quiero terminar sin antes realmente hacer una reflexión. Estamos en un momento también de cuaresma, no solamente en la parte, estamos viendo la parte política o los conflictos realmente internacionales que tanto nos afectan en esta guerra de Irán, Israel, Estados Unidos. Y debemos dar un alto para realmente en esta cuaresma pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para poder tener unas mejores elecciones y que haya paz. Creo que si nosotros no acudimos a Dios, nada realmente puede mejorar. Así que creo que aprovechemos esta cuaresma para poder orar y rezar por la paz mundial y también por la fortaleza que nos pueda dar y la inteligencia de elegir al mejor gobernante para los próximos 5 años. Nos vemos el próximo sábado aquí en su programa empresarial El Cliente.